Noches a todos, bienvenidos al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Es un gusto que estén aquí y también para nosotros es un gusto hablar de este tema que llevábamos un buen rato teniendo como la intención de cubrir. Como ustedes saben, hablar de José Clemente Orozco es una misión constante dentro del Museo de las Artes, porque tenemos el honor de tener obras de él. Y sin embargo hay poca gente que conoce su faceta de caricaturista, de monero político, ¿no? El público en general no se da cuenta y realmente puedes verlo un poco por las facciones que tienen las piezas en su obra. Y teníamos un muy buen rato intentando cazar el libro del Munal que se produjo con la Universidad de Jalapa, donde vienen muchas de sus caricaturas, y lo encontré de pura suerte un día en Mercado Libre. Yo creo que me llegó la inspiración divina porque de repente se me ocurrió buscarlo y lo encontré. Y no tuve a nadie quien invitar. Las primeras personas obviamente en quien pensé fue en Gerardo Lammers y en Rogelio Villarreal para que nos aportaran en esta conversación. Les voy a presentar a los dos por si no los conocen, pero ya son bien conocidos los dos, entonces no tengo que decir mucho, es una formalidad. Gerardo Lammers es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura, ambas impartidas por ITESO. Su trayectoria comprende el periodismo cultural, la escritura y el humor gráfico con textos periodísticos en géneros como entrevista, la crónica, reportaje y la biografía. Editor de revistas, suplementos y libros de no ficción. También ha sido docente y guionista con experiencia en cortometrajes y docuficción televisiva. Fue coeditor del suplemento confabulario de El Universal y editor en jefe del Museo Tamayo Arte Contemporáneo, donde realizó labores de edición de catálogos de exposiciones, investigación, escritura de textos museográficos, así como revisión y edición de contenidos para las redes sociales del recinto, administración del archivo bibliográfico del museo, entre otras labores. Como editor, también colaboró con Grupo Planeta, a través de la revista Vinísfera, y con la revista Crónica Ambiental. En esta última realizó diversas funciones, como curaduría fotográfica, periodística y planeación de contenidos escritos y gráficos, para la edición impresa, por mencionar algunas. Colaboró con el Festival Ambulante y se desempeñó como director de difusión y coordinador del programa literario del Museo de Arte de Zapopan, entre otros logros, como ahora su nombramiento como director del Museo de Artes, de un periodismo y de artes gráficas. Rogelio Villarreal nació en Torreón, Coahuila, el 16 de septiembre de 1956. Narrador, ensayista, editor y traductor. Estudió periodismo en la UNAM. Cursó diseño gráfico y fotografía en la Escuela Activa de Fotografía. Fue coordinador editorial de la Revista de México Agrario, fue director de La Regla Rota y La Puz Moderna y es editor de Replicante. De 1970 ha colaborado en editoriales e instituciones educativas como FEM, SEXA, Limusa, Grijalbo, Diana, la Fondo de Cultura Económica, Océano, Flaxo, UAS, McGraw-Hill Interamericana, UAS LP, que imagino que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Ediciones Sin Nombre, UNLAM, Colegio de México, Editorial Paidós y el ITESO. Ingresa al Consejo Mexicano de Fotografía en 1980 a 1984, donde coordina el boletín del CMF. En 1984 funda, junto con Ramón Sánchez Lira, La Regla Rota. En 1989 funda la revista La Puz Moderna. En 1997 fue jefe de redacción de la revista Nitrato de Plata y de Gallito Comics. De 1997 al 2000 fue jefe del Departamento de Publicaciones de la ENM de la UNAM. Miembro del Consejo de Redacción de la revista Complot Internacional, jefe de redacción y de la revista Dos Puntos del 2000 al 2002, subdirector de publicaciones de la CDH del DF, cofundador y director de la revista Replicante, colaborador de diversas publicaciones culturales, catálogos y páginas electrónicas como Café a la Turca, Casa del Tiempo, Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Metapolítica, Milenio, Reforma, Zona de Obras y zonacero.com, entre muchas otras.
Ha coordinado libros como Luis González de Alba, Un hombre libre, Pasión y Crítica 41, Aproximaciones. Es también un gran profesor. Tuve el gusto de tener a ambos como profesores, entonces yo estoy más bien aquí como fan, encantada de volverlos a ver y queriendo escuchar sus comentarios. Por favor, denles un aplauso a los dos. Muchas gracias, Florencia. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Gracias. por estar aquí. Rogelio Villarreal, qué gusto estar aquí en esta charla. De nueva cuenta, ayer estuvimos en una charla en el ITES a propósito de otro libro de arte, y estuvimos conversando. Cosas que, por cierto, puede que toquen también a la charla de hoy, ¿no? José Clemente Orozco y su caricatura política, periodismo y crítica social. ¿Cómo te gustaría iniciar? Tú, quisiera preguntarte, como un poquito para abrir esta charla, vamos a intervenir como en un formato de charla, pero ¿tú te consideras un admirador de la obra de José Clemente Orozco? Bueno, desde luego, desde chico me acuerdo que mi papá tenía una colección de estos cuadernitos que publicaba Antonio Vanegas Arroyo en el taller donde también trabajaba José Guadalupe Posada, y estos cuadernitos que eran como el alarma de la época porque dibujaban crímenes, suicidios, asuntos pasionales, asesinatos en las calles de la Ciudad de México, y ahí fue donde empezó justamente Posada a aprender Orozco, porque Posada acostumbraba a trabajar ahí en ese taller a un lado de la ventana, y el niño que era Orozco, el jovencito, pasaba por allá a un lado y lo veía trabajar, y entonces empezó a tener esta curiosidad hasta que se metió al taller y empezó también a trabajar allí. Después le toca la revolución, él se mete a las filas carrancistas, pero al ver, digamos, el horror que era la guerra misma, se arrepiente, y después en su trabajo de caricaturista, que ha de haber durado, digamos, unos 15 años más o menos, antes de dedicarse por completo a la pintura de caballete y posteriormente al muralismo, pues desarrolló una vena crítica con su dibujo que al mismo tiempo era muy estilizado, muy fino, de rasgos muy agudos, y retrataba con mucha ironía, con mucha crueldad, con mucho sarcasmo a los personajes de la época y prácticamente a todos. Una cosa que me llama a mí mucho la atención es que él decía que donde lo pusieran tenía a quien criticar. No importaba si estaba en un diario que criticaba a Madero, él criticaba a Madero muy cruelmente, como lo hizo en muchas ocasiones, pero si hubiera estado en otro medio hubiera criticado lo mismo a Carranza, que a Villa, que a Obregón o a cualquiera, porque eran personajes detestables para él. Los cartones que vamos a ver allí pues son una muestra muy fehaciente del desprecio que sentía por la mayor parte de estos políticos, desde Porfirio Díaz hasta los revolucionarios. Si hubiera visto, por ejemplo, las atrocidades que hizo Villa durante la época, asesinatos, violaciones, quema de hombres, de mujeres, de niños, pues hubiera publicado quizá cosas todavía más espantosas. Así que sí, siempre fue una admiración desde que estos pequeños cuadernos, todavía conservo algunos de estos que publicó Vanegas Arroyo en su imprenta, estos pequeños cuadernitos coloreados a mano, muchos de ellos. Y bueno, aquí como pueden ver, pues están los dibujos de Orozco, que ya prefiguran también un poquito, ¿no?, sus pasiones como pintor y como muralista. Pero no hay un tema que no haya tratado Orozco, después lo podemos desarrollar, pero la violencia en casa, los feminicidios ya estaban aquí presentes, el amor, el deseo, el sexo, la prostitución y sobre todo pues la política, ¿no? Ahí está una gran obra de Orozco, aquí la estamos viendo, y pues una cosa tremenda, terrible. Yo creo que sí. Hace un par de días estaba leyendo yo una noticia en el mural en la que Trino, nuestro querido Trino Monero, famoso cartonista y monero, historietista aquí tapatío, anuncia que va a hacer un podcast con el Wiri Wiri, con Andrés Bustamante. Y estaba yo leyendo de qué se va a tratar, los temas que van a abordar, y decía, no vamos a hablar de política. Y dije, chin,
pues entonces no lo voy a escuchar. La verdad ya me da mucha flojera escuchar lo que he escuchado siempre de Trino y de Gis en La Chora Interminable, y ya se están repitiendo muchísimo. En cambio, otros caricaturistas como Orozco y muchos muy vigentes hasta la fecha, pues están abordando problemas gravísimos que tenemos acá y no hablando de sus problemitas personales. Si quieren, por aquí empezamos. Sí, Rogelio, yo creo que a propósito de lo que dices, un título alternativo al que tiene esta charla podría ser como el título de una de sus obras, que a ver si Florencia ahorita la puede localizar, Los políticos, así son ellos. A ver si la podemos localizar, está en el libro, está en la parte final. Me gusta mucho, yo también he sido fan de José Clemente Orozco. Es una tirita, es un trabajo que tiene varias viñetas y tiene una línea muy sencilla. Es como ese trabajo, mira, por ahí viene. Las fiestas, por ahí viene un poquito más. Son esos trabajos, entiendo, que publicados en el ABC, que el ABC de La Vanguardia, muchos. Los políticos, así son ellos, ¿no? Y es una especie de tira con una línea muy sencilla que de pronto, para los que no conocen la vena de José Clemente Orozco como caricaturista, incluso hasta podrían pensar que no es de José Clemente Orozco si no estuviera firmada. Bueno, de hecho no aparece firmado ese trabajo. Y básicamente presenta esto que tú nos acabas de decir hace un momento, Rogelio, que al parecer José Clemente Orozco abominaba a los políticos, ¿no? Que empiezan queriéndose mucho, se pelean y forman 2 grupos, se pelean y forman 3 grupos, se pelean y forman 4 grupos y al final se contentan entre ellos, ¿no? Básicamente eso es lo que cuentan esas viñetas. Sí, la letra está muy chiquita, no se puede leer, pero a ver si hay manera de que se pueda conseguir este PDF que está pues muy bueno, ¿no? Que nos muestra toda esta vertiente de José Clemente Orozco caricaturista. Pero yo también agregaría, viendo este trabajo, José Clemente Orozco monero, ¿no? O sea, aquí se puede ver al José Clemente Orozco monero y a esa gran tradición de la caricatura monera que tenemos en México, de la cual también forma parte José Clemente Orozco. José Clemente Orozco publicó sus obras como caricaturista entre 1906 y 1926. ¿No? Son obras, digamos, su parte como caricaturista podríamos calificarla como obra temprana. Después, a partir de 1926, ya José Clemente Orozco no quiere hacer caricaturas como tales, o sea, ya como que al parecer reniega un poco del género, aunque es evidente que en los murales de Clemente Orozco seguimos viendo algunas caricaturas, ¿no? Prácticamente en muchos de los murales de José Clemente Orozco, por ejemplo el que hay en el Palacio de Gobierno, donde está el Hidalgo, el Libertador, si vemos, si volteamos a ver algunas esquinas, si volteamos a ver algunos detalles, algunos personajes, vamos a encontrar con que hay caricaturas. De alguna manera Orozco, aunque a lo mejor no lo quería, siguió con ese trazo caricaturista para trazar, para hacer algunos de sus personajes secundarios, no eran los principales, pero el mural también desmontable que hay en la casa José Clemente Orozco, que está por cerca de la Minerva, ¿no? Pues es también un mural de trazo caricaturesco, ¿verdad? Como ustedes lo recordarán, hay por ahí un cocinero, ¿no? Que sostiene un pescado, y ahí es un museo, supongo que tiene que ver con una crítica a la burguesía. Pero lo que quisiera, el siguiente tema que me gustaría que abordáramos, Rogelio, a propósito de esta juventud de José Clemente Orozco como artista, de sus primeros trazos, estaba un José Clemente Orozco veinteañero que estaba consolidando su obra,
y en donde es muy perceptible, y no sé si coincidas con esto, su visión tragicómica de la vida, como que José Clemente Orozco percibía el mundo, la vida, de una manera tragicómica, que al principio fue más cómica que trágica y que conforme fueron transcurriendo los años parece que terminó más instalado en la tragedia. ¿Tú también lo ves así, Rogelio? Tragicómico, desde luego, y él también se burlaba de sí mismo, ¿no? Esta fotografía en la que se ve recargado en el caballete y no tiene un brazo, ¿no? Esa es una cosa muy, muy cómica, pero también no deja de ser un poco dramática. Y decían algunos que quizás si hubiera continuado con esta vena monera, cartonera, comiquera, pues nos habríamos perdido del Hombre en Llamas y tantas otras obras. Pero había gente que hubiera querido que siguiera siendo un gran cartonista político, editorialista en los diarios y semanarios en los que acostumbraba a publicar, porque de veras era muy efectivo, era un dibujo muy innovador para el tiempo, incluso los cómics, en una época en la que casi nadie publicaba cómics, estos dibujos secuenciales, él sí lo hacía, ¿no? Empezaba en Estados Unidos también el fenómeno de la historieta con el Yellow Kid y muy pocos en Europa, pero aquí en México ya estaba Orozco haciendo cómic, antecesor, digamos, de muchos de estos grandes artistas del cómic, y tenía él este dilema, ¿no? Si seguir como caricaturista, si seguir como pintor de caballete, y bueno, se da la oportunidad de hacer estas grandes pinturas que son un canto a la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, es una vida tragicómica, habría que ver, digamos, cómo él lo vivía, lo pensaba, lo sentía, una gran biografía, creo que Raquel Tibol tiene una gran biografía de Orozco. Habría que volver a leerla, que consultarla también para indagar un poquito más en su psicología, eso me gustaría mucho, ¿no? Sí, a propósito de lo que dijiste en tu último comentario anterior sobre el programa de Trino y el Wiri Wiri, sí, yo no entiendo que no puedan hablar de política, o en todo caso yo creo que habría que distinguir entre la política en términos generales que nos incumbe a todos y la política partidista, ¿no crees? Sí, sobre todo en una época tan ferozmente polarizada, en la que hay una batalla en los medios, en las redes sociales, y sobre todo también entre moneros. Aquí, por ejemplo, en Guadalajara tenemos a un monero, Chavo del Toro, que me parece a mí extraordinario y que no quita el dedo del renglón criticando pues todo lo criticable que puede tener un gobierno tan desaseado como este, pero también tenemos a moneros, a comiqueros, cartonistas que en los años 80, 90 y los principios del 2000 eran muy críticos con el priismo. Todos hemos sido muy críticos con el priismo. Yo me acuerdo desde jovencitos criticábamos a Díaz Ordaz y el 68, y a Echeverría, y a López Portillo, y a todo mundo. Y ahora resulta que como no apoyamos a un señor que se siente al centro del mundo, ahora somos de derecha, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me parece inconcebible. Y estos moneros que yo conocí muy bien en los años 80, que fuimos amigos, el Fisgón, Helguera, Hernández, Rapé, todos ellos, ahora están cantándole loas a un presidente que fue con el que soñaron toda su vida. Es una cosa inconcebible, de locos, de verdad. Y esto me gustaría ver que hubiera dicho Orozco, se hubiera reído a pierna suelta de todos ellos. Claro, sí. Me llama la atención, no lo sabía, este asunto de que Orozco hubiera declarado que él sí hubiera trabajado, vamos a decir que como caricaturista estaba digamos, a las órdenes editoriales del periódico. Bueno, es lógico suponerlo, pero lo digo básicamente porque hay una cosa muy marcada en algunas de las caricaturas de Orozco, tal vez de su primera etapa, y es su antimaderismo, ¿no? Tal vez sea difícil para nosotros explicarnos cómo es posible que José Clemente Orozco haya sido antimaderista, ¿no? Ahora vemos a Francisco I. Madero como uno de nuestros grandes héroes nacionales, y sin embargo, en su momento, Francisco I. Madero, como lo adelantaste hace un momento, Rogelio, fue, pues, bueno, no sé si decir víctima, pero sí fue, vamos a decir, sí fue objeto de unas críticas muy encarnizadas, muy ridículas, muy duras, que no sé hasta qué punto eso
afectó el ánimo colectivo en un momento en que sí, la prensa tenía una gran influencia, tal vez ahora pues estamos como en una época distinta, pero regresando a este antimaderismo, de pronto a mí me costaba trabajo decir, ¿de veras José Clemente Orozco antimaderista? ¿A ti no te sorprendió eso? Yo creo que hay que ubicarnos en ese contexto de la llamada Revolución Mexicana, que no fue tal. Fue una lucha entre facciones terrible en la que hubo casi 2 millones de muertos y muchísima gente inocente. Entonces todos estaban peleados entre sí, Obregón, Carranza, Villa, Madero, Zapata, no tenían una finalidad común, eran peleas entre facciones y peleas crudelísimas, sangrientas, tremendas. Entonces no fue, por eso se funda después de la revolución del PNR para tratar de tener orden en todas las facciones, y luego el PMR y luego finalmente el PRI, pero estaban todos peleados entre sí, y a Orozco le parecía a Madero una persona pusilánime, ¿no? Y dice, bueno, pues ni modo, ya después lo mataron, pero le parecía una persona que no supo mantener orden ni retener el poder, ¿no? Para pacificar, para democratizar. Es la visión que tenía Orozco de Madero. Otro gran dibujante extraordinario dibujante, virtuoso, que de pronto ha sido hasta la fecha muy criticado por su antimaderismo, es el Chango García Cabral, ¿no? Que era un virtuoso de la línea, bueno, obviamente como Orozco, de distinta forma, con un distinto estilo, pero al Chango García Cabral, también era conocido por haber ridiculizado a Madero al punto de ponerlo vestido de mujer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, los dibujos que vemos de Orozco, un Madero chaparrito, apocado, Con ¿no? cabezón, Sí, con sí, una sí. cabeza así, Sí. bastante ridícula. Y fíjense que encontré, no sé si ustedes lo sabían, a mí me llamó mucho la atención, pero encontré un documento en internet que habla relacionado con esta época de José Clemente Orozco antimaderista, específicamente en el diario La Vanguardia. Yo no sabía, por ejemplo, que el diario La Vanguardia de esta época, ¿no? de principios del siglo XX, fue un diario editado en la ciudad de Orizaba y dirigido por el Gerardo Murillo, el doctor Atl. Y fue Gerardo Murillo, el doctor Atl, el que de alguna manera convenció a José Clemente Orozco para irse a vivir unos meses a Orizaba. Qué cosa tan extraña, ¿no? Pero lo más extraño que encontré en este documento fue que en esta época de efervescencia revolucionaria, de caos realmente, ¿no? O sea, yo creo que era una época obviamente de muchísimo caos. Este equipo de periodistas del diario La Vanguardia tomaron por asalto a una iglesia de Orizaba y ahí adentro de la iglesia montaron la redacción y la rotativa del periódico. O sea, se me hace sorprendente imaginarme, ¿no? Esta escena de una rotativa dentro de una iglesia funcionando también como redacción y ahí imaginarme a José Clemente Orozco Monero, caricaturista, a las órdenes editoriales del doctor Atl, que esto sí lo puedo entender bastante bien, que haya tenido una admiración por Gerardo Murillo, por el doctor Atl, y que haya sido una razón de peso para migrar, al menos por unos meses, a la ciudad de Orizaba. ¿Tú sabías esto, Rogelio? Lo leí hace ya muchísimo tiempo, y una cosa que también hay que añadir a todo esto es que fue precisamente el doctor Atl el que después renegó de Orozco, dijo que era un gran caricaturista metido a pintor mediocre. Algo así, poco más, poco menos, dijo Murillo de Orozco. Qué curioso. Otra cosa que es interesante, que me llamó la atención de esta faceta del Orozco caricaturista, Florencia, no sé si podemos encontrar, hay una caricatura que se llama Pintura Cubista y Críticos. Hay una caricatura que hace Clemente Orozco en su juventud que se llama, es una caricatura de 2 viñetas. A ver si la vemos ahorita. Es bastante curioso porque para imaginarnos que José Clemente Orozco, con toda esta genialidad que le atribuimos, también fue un hombre de su época que de pronto, aunque se mostraba como un hombre informado,
A ver, yo creo que está un poquito más atrás. Es una caricatura de 2 viñetas. A ver si lo encontramos. Si quieres vete un poquito más despacito y si ve que lo vamos viendo. A ver, mira. Nomás. Ahí está el diario, la ABC. No, un poquito más atrás. Sí, vas bien, así como vas hacia el principio, ¿verdad? Sí. Mira, por ahí, un poquito más. A ver, por ahí, más atrás. Esa. Ahí está, pintura cubista y críticos. Esta es una caricatura también con un trazo muy simple de José Clemente Orozco, en donde José Clemente Orozco le dice un espectador a otro viendo esta obra abstracta, ¿no? De arte abstracto, a principios del siglo XX. Le dice, ¿y eso qué representa? Y le está leyendo el otro espectador y le dice, número 37, un desnudo bajando una escalera horizontal. Dice, colosal, soberbio. Y en la segunda viñeta le dice, no, me equivoqué, es número 38, ojo de microbio tomando cerveza con el ideal cómico. Formidable, tremendo, ¿no? Aquí vemos al joven José Clemente Orozco diciéndonos que las nuevas tendencias del arte contemporáneo no le estaban pareciendo, ¿no? O sea, vemos de alguna manera, aunque a un Orozco enterado de la actualidad del arte mundial, pero reacio a aceptar el arte abstracto en esa época, ¿no? Imaginemos a José Clemente Orozco treintañero, ¿no? Quizá. Y obviamente yo encuentro que está aludiendo también a una obra de Marcel Duchamp, ¿no? No sé si es la obra si se refiere al desnudo bajando la escalera, y me pareció interesante encontrar este documento. Si le hubiera encantado a Abrina Lesper, seguramente. Y es interesante, Rogelio, también a lo mejor, obviamente José Clemente Orozco con toda su genialidad, con todo su virtuosismo, con toda su obra tan magna, aquí de hecho tenemos una de sus mejores obras, pensar también, hacer otro ejercicio de imaginación y imaginar también que José Clemente Orozco pudo haber sido también una persona machista o una persona conservadora de provincia, finalmente nacido en Zapotlán el Grande, después emigrado a los 2 años a Guadalajara y aunque al poco tiempo se marchó con su familia a Ciudad de México. Sí, desde luego, pues era la época también, por supuesto, pero él también tuvo apuntes, quiero pensar, feministas. Hay, y si la podemos buscar también, Florencia, una arenga en favor de la mujer. Debe estar, es una portada, me parece que de Vanguardia, y dice arenga, ahí está. Mira, no sé si la alcanzas a leer tú por ahí. Por favor. O pásale el micrófono. Escuchen esto con atención. Sí, entonces dice, soldados de la revolución, amad intensamente a vuestra compañera, la mujer mexicana, vedla siguiéndonos al combate, curando solicitamente vuestras heridas, consolando y socorriendo a los vuestros, recogiendo y alimentando a vuestros hijos. Ella os da alegría, besos, placeres, es carne de vuestra carne y muestra vuestra otra mitad, vuestro espíritu. Solo los dueños absolutos de sus ojos negros, de su cuerpo moreno, robusto, bello, y ella os ama ardientemente, porque ama también a la tercera, no, ¿qué dice? A la humanidad, por quien dais vuestra sangre. Y desde luego es un discurso que hoy podrían destrozar, pues, feministas radicales, por supuesto, ¿no? Está enmarcado, desde luego, en un discurso de hombre machista de aquellos años, pero está exigiendo respeto, amor, compañerismo hacia la mujer. Entonces hay que verlo en su contexto, pero me parece que había una sensibilidad interesante en este sentido, ¿no? Sí, quisiera ahora que habláramos, Rogelio, del Orozco, que también forma parte de la gran tradición de caricaturistas que hay en México. Yo, por ejemplo, bueno, pues no obstante que
que muchos de los trabajos que estamos viendo aquí en esta exposición que Florencia está proyectando, pues son trabajos de su, no sé, a lo mejor a lo mejor no de su primera juventud, pero sí de una etapa muy joven. Ya vemos en muchos de los trabajos una línea pues extraordinariamente pulida, una línea muy trabajada, una gran técnica, pero al mismo tiempo, como les decía hace un momento, también hay otro grupo de trabajos donde vemos una línea muy sencilla, una línea que yo llamaría más que caricaturista, una línea monera, ¿no? Y yo aquí, Rogelio, en los trazos de este Orozco caricaturista, de pronto detecto la influencia que Orozco pudo tener en alguien como Abel Quesada. Por ejemplo, vimos ahí Florencia, unas caricaturas donde aparecen unos personajes sombrerudos que me hicieron pensar en la línea de Abel Quesada. Bueno, no en esa en particular, porque esa me parece una línea como más sofisticada. Hay unos que se ven unos sombrerudos vistos por detrás, casi al final. Bueno, ahí vemos, por ejemplo, bueno, lo trabajada que es la línea y la influencia que pudo tener, no sé, por ejemplo, en Freire, ¿no? Pero un poquito más adelante, mira, ya empieza a ver estos como rancheritos, Sí. ya te hacen pensar en una línea muy sencilla que recuerda en algo. Un poquito más adelante, Florencia, vemos unas donde están estos sombrerudos de espaldas. Y yo digo, esa, por ejemplo, o un poquito más atrás, más adelante digo, esa. Es Abel Quesada, ¿no? O Claro. sea, ese trazo, ese sombrero, lo hacía Abel Quesada en sus cartones en el Excelsior. Claramente puedo distinguir eso. No, obviamente pues estoy especulando, y también veo la influencia que pudo tener Orozco en alguien como Helio Flores, ¿no? Que me parece uno de los grandes caricaturistas contemporáneos que tenemos en México. Podemos hablar sobre esta polémica de cómo se ha polarizado el mundo de los caricaturistas, ¿no? Helio Flores ahora es un monero que más bien está en el grupo de los moneros del Chamuco. Uh-huh. Pero para mi gusto se salva, para mi gusto, y lo que lo salva a Helio Flores es la calidad de sus trabajos, ¿no? O sea, creo que aunque demuestra simpatía con la 4T, alcanza siempre no en todos los momentos, pero el ingenio, la calidad de la solución de sus trabajos, creo que lo salva, ¿no? En cambio, a los otros caricaturistas del Chamuco creo que les pesa más su militancia política que la solución, los trabajos en sí mismos. ¿O tú qué piensas? No, sin duda, sin duda. Yo creo que sí hay una línea interesante que podemos seguir desde los primeros trabajos de Orozco hasta moneros y caricaturistas contemporáneos como Helio Flores, como Abel Quesada, que también fue pintor, como Rius, que fue, digamos, un gran maestro para muchos de nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? En él, aparte de los libros de la escuela, pues también leíamos Los Agachados y Los Supermachos como si fueran lecciones de historia. Así que ya después lo superamos, lo trascendimos, pero sí fue, digamos, indudablemente alguien con muchísima influencia y también con tintes un poco orozquianos. Y Orozco, a su vez, pues también venía de una gran tradición de pintores que también hacían caricatura, George Grosz, ¿no? O Toulouse-Lautrec, por ejemplo, que también se atrevían a hacer caricaturas muy interesantes. Y ya desde el siglo XV, los hermanos Carracci, por ejemplo, el mismo Leonardo da Vinci, que dicen que él fue el que inventó el término caricatura, que viene de caricare, una palabra italiana que significa cargar. Entonces, cargarle a un personaje con sus defectos, ¿no? Si tiene la nariz prominente o las cejas, o está pelón o greñudo, o los labios muy gruesos, esas características son las que se exageran a la hora de hacer una caricatura, es decir, un personaje cargado ya de más significados, ¿no? Pero sí, hay una línea de grandes caricaturistas y también los que no siempre han sido
críticos del sistema, como el Chango García Cabral, o Freire, o Carreño, muchos más, ¿no? Sí, pues mira, estos trabajos extraordinarios, ¿no? Vean esta línea, ¿no? Esta línea oscura también, Buenísima. me encanta, ¿no? Y podemos también apreciar pues la variedad incluso de estilos que tenía Orozco para hacer sus trabajos. Podemos ver este grupo final de trabajos, Florencia. Vean, por ejemplo, dice, la ex viuda alegre y cruel ha convertido la calavera de su difunto en un perchero. Claro. El trazo me parece extraordinario y es un trazo muy, muy sencillo que bien podríamos emparentarlo con algunos dibujantes de Centro Europa y con el mismo Helio Flores que ya comentamos. Vean la sencillez de la línea y compárenla, por ejemplo, con los trabajos que veníamos viendo al principio, claro, mucho más realistas, mucho más sofisticados, con una línea como mucho más detallada, pero la expresividad que logra Orozco en este cartón, en esta caricatura, se me hace extraordinario. ¿Podemos ver el que sigue, Florencia? Porque es un grupo, bueno, aquí viene este grupo del ABC, aquí volvemos a la línea sencilla. La verdad, Rogelio, y a lo mejor con esto podemos abrir la intervención del público por si tienen alguna pregunta o quieren decirnos algo. A mí la verdad me hubiera gustado que José Clemente Orozco estuviera aquí y se hubiera mantenido como caricaturista, como monero. Creo que a lo mejor pienso yo o quisiera yo creer que ante esta crítica que a veces se hace al muralismo de ser declaratoriamente autoritario, de imponer, sí, obviamente las obras de Orozco, de Rivera y de Siqueiros pues son muy impresionantes, tienen un virtuosismo técnico que pues todos podemos reconocer, son obras admirables, pero por otro lado, por la parte de la militancia, por la parte ideológica, puede que sean en algunos casos demasiado pesadas, ¿no? O sea, no le dan espacio al espectador como para sacar sus propias conclusiones, porque ellos ya las sacaron. O sea, ella, como lo dijo alguna vez, fue Rivera el que dijo, ¿no hay más ruta que la nuestra? Claro, sí, así es. Eso habla también de una intolerancia, de una visión monolítica, ¿no? Lo mismo que Rivera. Uno trotskista y el otro comunista, envueltos en una tragedia tremenda, terrible, el asesinato de Trotsky, en fin, las órdenes de Stalin al propio Siqueiros. Era una situación de veras muy tensa, muy dura, muy ruda, y en cambio el único que había tenido humor pues era Orozco. Orozco no se comprometió tanto con eso, se burlaba, como insistimos tanto en todos los políticos. En algunos de estos cartones, ya no recuerdo en cuál, pero habla, por ejemplo, Orozco de un partido de avanzada prostitucional. Ah, sí, ese cartón también está muy bueno. Eso creo que... Entonces, imagínense, pues está también prefigurando lo que ha sido el PRI desde hace 70, 80 años, ¿no? Y la política mexicana en general, ¿no? Y la política mexicana en general, porque nadie se salva. Sí, entonces, una cosa tremenda, la de Orozco, una crítica constante, permanente, pareja, en la que no perdonaba a nadie, ¿no? Y con esos tintes de humor, de ternura, de comprensión, pero combinado también con esta crítica feroz que nunca... Y al mismo tiempo de humor, de frescura y de levedad, ¿no crees, Rogelio? Sí. Que tiene la publicación de trabajos de caricaturas en la prensa diaria, ¿no? Que es como este carácter efímero, ¿no? Que tiene la prensa diaria ya por definición. En ese sentido creo que me hubiera gustado que se hubiera mantenido como caricaturista, aunque fuera esporádico, ¿no? Creo que tal vez Orozco renunció a eso justamente para entrar en este debate sobre si la caricatura es o no un arte mayor, es un arte menor, ¿no? Creo que para él la caricatura no era un arte menor. No, para nada. Hay, de hecho, estudios muy serios, desde Raquel Tibol hasta
por ejemplo, este académico de aquí de la UDG, Arnulfo Velasco, en el que habla de la caricatura como un género del dibujo con igual validez, calidad y valor que todas las demás artes y géneros, ¿no? Ah, sí, pero me refería a que finalmente Orozco renunció a hacer caricatura para Exacto. dedicarse a lo que él consideraba que era el arte mayor, el arte Claro. público, el arte en los murales, ¿no? Quizá porque él mismo sucumbió a esta noción, pero lo hacía de una manera muy consciente y se ve que lo disfrutaba muchísimo. Ahí está un trabajo muy extenso. ¿Por qué prefirió después el muralismo? Pues no sé, quizá pensaba que iba a ser una obra de veras trascendente, importante, y esto que comentabas tú de Kamnitzer, con la presentación de tu libro ayer, vincular también el arte con la pedagogía, con la enseñanza, con la instrucción pública, ¿no? Es que ayer, bueno, quizá ya nada más decir, para abrir la participación de ustedes, decir que Luis Kamnitzer, que es un artista representante del conceptualismo latinoamericano, un artista conceptual vigente, uruguayo, que vive ahora en Estados Unidos, un artista de un poco más de 80 años, vino en una ocasión junto con el crítico Robert Storr, estadounidense también, invitado por el Museo Cabañas para participar en una serie de charlas y revisión de portafolios. Y una de las cosas que declaró en pleno Museo Cabañas Luis Kamnitzer es que el muralismo en particular se le hacía bastante autoritario, ¿no? Y en ese sentido también dice Kamnitzer, para introducir este elemento en la polémica, en el debate, en la conversación, que todo arte público, no sé si sea el caso del muralismo, por ejemplo, como en este caso, en el Cabañas, creo que sería otro caso, pero el arte público, el arte en la calle, en su opinión, y se me hace interesante considerarlo así, debería de ser efímero, porque no sabemos, o sea, por la cuestión de quién decide, sobre todo por la cuestión de la socialización de las obras, ¿no? ¿Quién decide qué arte poner en las calles a perpetuidad? Exacto. Y por el contrario, la caricatura, que pues también podría ser efímera, a menos que se rescate y se preserve en libros, en catálogos, en museos, exige, demanda la complicidad, la risa del lector, de quien la ve, ¿no? Entonces, hay un contrato mucho más específico entre el artista, el comiquero y quien lo ve, que ve el cartón. Pues ahora sí los invitamos a que nos digan, bueno, que participen, sobre todo, no sé si alguien de ustedes quiera comentarnos cuál es su visión de Orozco caricaturista, Orozco monero y Orozco en su conjunto, ¿no? Orozco monero muralista. Personalmente me impresiona, claro, le doy el valor importante de Tomo Salmonero y la importancia desde el punto de vista crítico que tenía, pero cómo pasó de ese arte oscuro a la grandiosidad de la pintura y otro tipo de pintura completamente diferente. Me parece que otros pintores han tenido una carrera más, primero clásica en su preparación como profesionales y luego había un seguimiento más o menos, y aquí se me hace un brinco de todos modos muy importante pues que ni lo conocía. Aún no sé qué obras tiene Orozco de pequeño formato que en un momento mostrara también algo más de su seguimiento, o por qué el doctor Atl invitó a Orozco, en qué sentido quería el doctor Atl que participara Orozco en el trabajo del doctor Atl, ¿verdad? Creo que es para ti. Bueno, como caricaturista, o sea, Orozco era el caricaturista de la vanguardia y entiendo que el doctor Atl era el director del periódico, el coordinador, y fue, vamos a decir, el papel específico de José Clemente Orozco en la vanguardia era ser uno de los caricaturistas del diario, bueno, del periódico más bien.
Pero sobre este salto, sobre este brinco, pues solamente podemos especular. Quizá pensó que ya era tiempo de hacer una obra trascendente, duradera, que la viera un gran público, que la admirara en los murales, en los patios de los edificios públicos, después de la gesta revolucionaria. Quizá fue eso, no sé, ¿no? Habría que pensarlo bien. Pues del Caballete al mural, sí, ¿no? Los mismos Siqueiros y Rivera, María Izquierdo. Piezas que quieran ver, porque hay muchas piezas y no las hemos visto todas en su totalidad, entonces realmente nos podríamos quedar viéndonos pieza por pieza. ¿Alguien más? ¿Cuándo migró de este trazo al trazo arquitectónico? Que también lo vinculan como un influyente para los arquitectos de la arquitectura mexicana, Luis Barragán y sus discípulos. Así, claro, creo que te refieres a esta obra de Orozco que tenía Luis Barragán en su casa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Y no sé, a algunas obras de Caballete, que por cierto aquí también han estado expuestas. Estábamos hablando hace un momento creo que de la exposición de Rubén Méndez, y en la exposición de Rubén Méndez aquí en el Museo de las Artes había una obra de Orozco, la obra de Caballete, donde aparece el rectángulo negro, ¿no? Supongo que tiene que ver, ¿se refiere usted a ese tipo de obras? Y no deja de ser interesante también que los muralistas, con todo su socialismo y su concepto de educación pública, retomaran también el concepto de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, religioso totalmente, católico, ¿no? Como también estaban imbuidos de este espíritu eclesiástico, de instrucción, de enseñanza, ¿no? De adoctrinamiento de un gran público. Hay muchas semejanzas ahí muy interesantes. También está la cuestión personal. Orozco y Luis Barragán eran amigos. Hay en el archivo, los archivos fotográficos, hay fotografías en donde están departiendo Luis Barragán y José Clemente Orozco. Sí, yo creo que eso también influye. Bueno, y habla bien también de ambos, ¿no? El diálogo que tenían, había un aprecio mutuo. Sí, yo ahorita recordando los murales de San Ildefonso, pienso que ahí no es tan fuerte el brinco. O sea, hay una escena en San Ildefonso donde está esta mujer gorda, rica, y está este personaje con un bombín, y me parece que hay una diferencia total con, por ejemplo, La Trinchera. Entonces veo yo que hay como dos Orozcos, o sea, que está el Orozco caricaturista por un lado, y después está este Orozco ya mucho más asentado, pensado, etcétera. En ese mismo espacio yo veo los dos Orozcos, el caricaturista, e inclusive en algunas de sus bocetos, y siento esa parte de la caricatura, inclusive en algunos murales lo siento, esa parte expresionista en que sintetiza un comentario en unas cuantas figuras, ¿no? Pero ahorita se me vino a la mente San Ildefonso, que es como para mí muy obvio, esa parte de la caricatura y la obra ya muralista con un contenido más de acuerdo a lo que en ese momento se estaba viviendo y les estaba pidiendo Vasconcelos y todo el grupo, ¿no? Gracias, María Fernanda. María Fernanda Matos es la persona que acaba de intervenir, sabe muchísimo de arte, exdirectora del Museo Cabañas, del Museo Raúl Anguiano. Creo que nos podría también aquí dar unas buenas clases. Y ayer compré tu libro sobre Marta Pacheco. Ok. El comentario que dijiste de las mujeres mexicanas que escribió Orozco en esa modera, y estabas diciendo que a lo mejor era feminista o algo, pero ¿te acuerdas del accidente que, pues no era accidente, cuando bloquearon Diego y Orozco la pintura María Izquierda, que iba a ser la obra, y
ellos dijeron que una mujer no estaba capacitada para pintar una obra de esa capa. So, se me hizo raro que escriba eso, pero a lo mejor ya era famoso, esto no era famoso todavía y ya se quería muy acá y no, una mujer no va a pintar eso, dáselo a un hombre muralista. So, se me hizo, cuando leo eso, sí se me hizo, like, pues, ¿qué pasó? Y no, Porque aquí todavía estaba involucrado con el movimiento revolucionario, con algunas de las facciones, la carrancista me parece. Todavía no era muralista y María Izquierdo irrumpe muchos años después y pues sí, la empiezan como a dejar a un lado, ¿no? Sí, Exactamente. ok. Gracias, es lo que quería hacer. Sí, claro, claro. Claro. Así es. Sí. Pues muchas gracias. Gracias, Rogelio, que les va a tomar una foto para su Facebook. Y no, pues muy contentos en lo personal de estar aquí departiendo con ustedes y hablando sobre esta beta súper fresca, como digo, de la levedad, del espíritu tragicómico, pero sobre todo cómico en esta etapa de su vida, de su carrera, el gran artista mexicano José Clemente Orozco. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Porfirio Díaz. Pero Porfirio Díaz acuchillado. Sí, Porfirio Díaz acuchillado, exactamente. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, mucho por estudiar de Orozco todavía. Muchas gracias.